Maravilló a toda Croacia hasta el punto de ser comparado con Luka Modric y Leo Messi. Eso le valió para fichar por el Barça, donde cometió el error de su vida que le llevó a ver cómo su carrera caía en picado. Más tarde reconocería que irse del Camp Nou fue la peor decisión de toda su vida. Hoy, en Historias de Venom, Alen Halilovic. Dicen que la paciencia es una virtud y puede que en el fútbol esta condición se cumpla todavía más. Sobre todo cuando hablamos de futbolistas jóvenes que de forma inesperada se encuentran ante una oportunidad de oro y se precipitan. Es el caso de Alen Halilovic, un jugador que seguramente muchos aficionados del Barça, Sporting de Gijón o Unión Deportiva Las Palmas recuerden muy bien. Él es el vivo ejemplo de lo que es arrepentirse por quizás no haber esperado un poquito más. Puede que a lo mejor no estés entendiendo muy bien a lo que me refiero, así que estate atento al vídeo porque vas a descubrir una historia que merece mucho la pena conocer. Alrededor de 2013, Croacia entera estaba rendida a un joven chico rubio, de pelo largo y que desbordaba talento por los cuatro costados. Venía de la cantera del Dinamo de Zagreb y parecía reunir todas las condiciones para llegar muy lejos. Es por ello que con 16 años, 3 meses y 11 días ya había debutado en Primera División y poco más tarde haría su estreno nada más y nada menos que en Champions League frente al Paris Saint-Germain. Chocaba mucho ver a alguien tan precoz jugar con ese desparpajo en una zona tan compleja como es el medio del campo y la media punta. Nadie se atrevía a hacer vaticinios sobre su futuro, mientras que Halilovic seguía quemando etapas y se colaba incluso en las convocatorias de la selección nacional absoluta. Sus tremendas conducciones, diagonales endiabladas y su potente zurda provocaron que muchos comenzaran a llamarle el nuevo Modric o el Messi croata. Todo esto desembocó en que, como era de esperar, los grandes clubes llamasen a su puerta, aunque había uno que venía persiguiéndole desde hacía tiempo, el Betis. Al parecer, y según publicó en su día el Desmarque, el combinado verde y blanco estuvo muy cerca de fichar a Halilovic por una cifra cercana a los 90.000 euros, cuando por aquel entonces todavía no había despuntado con creces. Según el periódico andaluz, el 18 de marzo de 2012, un miembro de la Secretaría Técnica del conjunto verde y blanco se desplazó hasta Zagreb para observar a Pavlovic, un central que les interesaba mucho. Sin embargo, en ese mismo viaje se toparon con Halilovic y rápidamente fueron a por él. Hablaron con su padre, Sead Halilovic, que en su día jugó en las filas del Valladolid, por cierto, y quien dio el visto bueno y solo pidió un puesto de trabajo para poder desplazarse con toda la familia a Sevilla. Con todo atado, el ojeador bético regresó a la ciudad hispalense para exponer el acuerdo, pero una vez allí se topó con la negativa de una directiva que no quiso apostar por el jugador y tiró todo por tierra. Meses después, Halilovic, como te comentaba, estaba jugando en primera, en Champions y con la selección croata. Pero el portazo del Betis no supuso un punto de inflexión en la carrera del chaval, puesto que al poco tiempo de aquello, el Barça conseguiría firmarle. Eso sí, el precio que los azulgranas pagaron por el jugador fue muy superior. Cuando se hizo oficial su fichaje, en marzo de 2014, el Barça comunicó que había pagado por él en torno a los 2,2 millones de euros, cifra que iría aumentando a medida que el jugador fuese cumpliendo objetivos dentro del club. Sin embargo, esto es lo que dijo el Barça, ya que luego hubo otros muchos medios que señalaron que el traspaso estuvo más cerca de los 5 millones que de otra cosa. Pero bueno, independientemente de su precio, el Barça consiguió adelantarse a muchos competidores y hacerse con su particular Messi croata, aunque estoy convencido de que a Halilovic le hubiera gustado mucho más el apodo de el nuevo Modric. Y es que antes de aterrizar en Barcelona, su fichaje ya generó cierta controversia porque Halilovic era un madridista reconocido. Al parecer, el joven futbolista llevaba tatuada la frase "a la Madrid" en una de sus muñecas y en la habitación de su casa tenía un marco colgado en la pared con la camiseta de Cristiano Ronaldo. Todos estos detalles, de entrada, puede que no le gustaran mucho a la afición del Barça, pero ya sabes que en el fútbol, si rindes en el campo, te perdonan casi todo. Por tanto, había que esperar para ver si Halilovic sería capaz de confirmar todas las sospechas que había alrededor de su figura. Por edad, y también con el objetivo de que tuviese una mejor adaptación, Halilovic empezó jugando con el filial azulgrana, que por aquel entonces militaba en la segunda división. A los pocos meses de llegar, concretamente en enero del año 2015, llegaría el momento que todo el mundo deseaba, verle jugar con el primer equipo. Ocurrió en un choque de Copa del Rey frente al Elche, el cual en teoría debía ser el primero de muchos, pero la cosa no terminó siendo así. Este fue el primer y único partido que Halilovic jugó con el primer equipo del Barça. Rápidamente regresó al filial, donde terminó completando 29 encuentros en los que marcó 4 goles y brindó una asistencia. Pero no terminó de ser ese futbolista tan prometedor que se presumía. En resumidas cuentas, su primera temporada en el Barça no salió del modo esperado y se encontró con que el club no tenía previsto que formara parte del primer equipo, al menos por el momento, de cara a la temporada 2015-2016. Por ello, hubo que buscar una solución que terminó llegando en forma de cesión al Sporting de Gijón. En el club asturiano encontró su sitio. Fue un hombre muy importante en el esquema de Abelardo y llegó a completar 37 partidos, dejando muy buenas actuaciones en primera división, por cierto. Aún así, en el Barça seguían sin darle la oportunidad y Halilovic se hartó. No tuvo paciencia, no quiso más cesiones y lanzó un órdago que terminó con su venta al Hamburgo alemán. Y este fue el principio del fin de una carrera de lo más prometedora. Y ahora entenderás por qué. Eso sí, antes dale like al vídeo y suscríbete al canal. La verdad que irse de los brazos del FC Barcelona fue una de las peores cosas que hizo Halilovic. Su etapa en Francia fue sencillamente
fue horrible. No tuvo minutos y en el mercado de invierno el Hamburgo lo mandó a Las Palmas, donde sí es cierto que tuvo mayor regularidad, puesto que allí se mantuvo durante temporada y media, remontando un poco el vuelo y llegando a fichar por el Milán. Pero su aventura en el calcio le empujó a los infiernos de nuevo. Con el combinado italiano solo jugó 3 partidos antes de iniciar un periplo que le llevó a defender las camisetas del Standard de Lieja, el Heerenveen, el Birmingham, el Reading y el Rijeka. Este fue su último club antes de quedar libre en el año 2023. En total, Halilovic pasó por 9 equipos tras abandonar el Barça y dejó de ser el nuevo Modric y el Messi croata para convertirse en un futbolista sin equipo y al que las cosas le salieron francamente mal. Fíjate hasta qué punto fue así que cuando se quedó sin equipo en el mercado de invierno de 2023, después de ese discreto paso de nuevo por el fútbol croata, estuvo muy cerca de fichar por el Aris Salónica. Es más, llegó a viajar hasta tierras griegas para firmar un buen contrato por lo que restaba de temporada más otras 2. Pero una vez allí, el club heleno tiró la operación para atrás por varios motivos. El primero de ellos es que Halilovic no llegó a pasar el reconocimiento médico porque tenía sobrepeso. Sí, como lo oyes, a sus 26 años parecía que no se había preocupado mucho por mantener la forma. Pero esto no fue lo peor de todo. Lo más grave es que, según informaron algunos medios de comunicación, cuando Halilovic llegó a las oficinas del Aris Salónica, no tuvo otra cosa que hacer que pedir el doble del salario que previamente habían pactado. Normal que al ver todo esto, los griegos decidiesen no contar con él y dejarle nuevamente en el dique seco. Finalmente, en junio de ese año 2023, consiguió volver al fútbol profesional de la mano del Fortuna Sittard de Países Bajos. Para entonces ya era consciente del grave error que cometió yéndose del Barça, algo que empezó a reconocer de forma muy abierta en varias entrevistas que concedió. Por ejemplo, esto es lo que dijo en The Athletic y en el diario Marca. Los 2 primeros años fueron perfectos en el Barça, pero esperaba tener una oportunidad en el primer equipo en el tercero. Entonces me di cuenta de que Luis Enrique no me vio allí. Me iba a quedar un año más y el Barça decidió que tenía que volver a salir cedido. Así que estaba un poco frustrado con todo. No quería volver a salir, así que dije a la mierda, yo me voy de aquí. Viendo la hora, solo necesitaba ser paciente, entrenar y esperar. Tenía que haber escuchado al Barça y seguir cedido en la liga. Sin embargo, yo sentía que estaba preparado para jugar en el primer equipo del Barça y decidí irme fuera. Si pudiera cambiar algo en mi carrera, sería haber seguido en España. Al final, la falta de paciencia, como te decía al inicio del vídeo, terminó condenando a Halilovic, quien incluso hace tan solo unos meses siguió confirmando que su deseo era regresar a la Liga Española. Su caso recuerda también al de otros jugadores que parecía que con el tiempo podrían ser importantes en el esquema culé, pero cuyas carreras terminaron teniendo un final muy pero que muy distinto. Se me viene a la mente el nombre de Cristian Tello, cuya historia, que tiene también bastante miga, te cuento en el vídeo que te dejo en las tarjetas. Y ahora me gustaría que me respondieras a algo. ¿Crees que Halilovic podría haber tenido opciones de triunfar en el Barça si hubiera esperado? ¿O aunque se hubiera quedado no hubiera jugado nada de nada? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.